Hola, hoy les voy a hablar de la fuerza como un vector o de la naturaleza vectorial de la fuerza y les voy a introducir la segunda ley de Newton. Les voy a proponer una solución para el ejercicio 5.9 del Saber séptima edición. Esta solución la voy a dividir en dos partes o dos videos diferentes. En el primer video voy a llegar hasta la solución de la situación A y en el segundo video voy a llegar hasta la solución de la situación B. Vamos a empezar con la teoría preliminar y lo que tenemos acá es un pequeño extracto tomado del libro Tipler, donde él lo establece como una visión moderna de la segunda ley de Newton. Y hay tres cosas importantes que debemos resaltar de ese pequeño extracto. Lo primero habla de la aceleración y de la dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un vector fuerza neta actuando sobre una partícula. Este puntico va a ser la partícula y esta flecha va a ser el vector fuerza neta. Él establece en la primera parte que la aceleración debe tener la misma dirección que la fuerza neta que actúa sobre la partícula. En este caso tendríamos un vector aceleración que vamos a dibujar acá. Cuando se habla de dirección se está hablando del ángulo que se forma con la horizontal, es decir, estaríamos hablando de este ángulo que lo vamos a llamar θ horizontal. Y hay una acotación importante: la aceleración no solamente va a tener la misma dirección que la fuerza neta, también va a tener el mismo sentido, es decir, el sentido de un vector lo da la punta de la flecha. Si observamos acá, ambas puntas de la flecha apuntan en el mismo sentido. Y la dirección viene dada por el ángulo que se va a formar con la horizontal. Y ambos vectores, tanto el de la aceleración como el de la fuerza neta, van a formar el mismo ángulo con la horizontal. Entonces podemos concluir que el ángulo que forma la aceleración con la horizontal va a ser igual al ángulo que forma la fuerza neta con la horizontal. Este punto es muy importante. El segundo habla en sí de lo que es la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza neta, que también es llamada fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración, la masa de la partícula por la aceleración que le imparte esta fuerza neta a la partícula. Esto de forma vectorial, pero también se puede plantear de forma escalar, es decir, la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo o una partícula va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración que se genera sobre la partícula debido a esta fuerza. Entonces, ese segundo punto es bastante importante. El tercero habla de la sumatoria de fuerzas externas que están actuando sobre una partícula, es decir, la fuerza neta que actúa sobre una partícula, que también es llamada fuerza resultante, es igual a la sumatoria de las fuerzas externas que están actuando sobre la partícula. Si nosotros unimos el primero, o la primera y la segunda ecuación, nosotros lo que vamos a obtener es la tercera ecuación, que es la que aparece acá, que es que la sumatoria de las fuerzas externas o de los vectores de fuerzas externas que están actuando sobre la partícula van a ser igual a la masa por la aceleración. Les vengo hablando de partícula porque es el concepto que nosotros utilizamos para estudiar los cuerpos acá. Una partícula se considera como un punto, es decir, tiene masa, pero por los momentos sus dimensiones no se toman en cuenta o se consideran, no se toman en cuenta, por decirlo de alguna manera. Una vez hablado sobre la teoría preliminar, podemos plantear la solución para la situación A. En la situación A se nos plantean dos fuerzas que están actuando sobre una partícula que tiene una masa m. El valor de la masa es de 5 kilogramos y la magnitud de cada una de las fuerzas es conocida. La fuerza número 1 tiene una magnitud de 20 newton y la fuerza número 2 tiene una magnitud de 15 newton. O sea que conocemos la magnitud de la fuerza y la masa de la partícula. No solamente la magnitud de la fuerza, porque en la figura se nos está dando la dirección y el sentido de cada fuerza. Entonces, nosotros, por supuesto, que lo que vamos a proponer es, como deseamos determinar la aceleración, en este caso la magnitud de la aceleración y el ángulo que va a formar la aceleración con la horizontal. Entonces nosotros podemos proponer partir, por supuesto, de lo que sería la segunda ley de Newton, es decir, la fuerza neta que está actuando sobre la partícula va a ser igual a la masa por la aceleración, que también ya hemos establecido que se puede plantear en magnitud, es decir, la magnitud de la fuerza neta va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración.
Ya en los 3 ejercicios anteriores nosotros habíamos hablado de que podemos trabajar de manera vectorial o podemos trabajar de una manera escalar. La manera escalar tiene la característica de que trabajamos con triángulos y mucha geometría. La manera vectorial tiene la característica de que expresamos todo en forma de vectores. Ahora, para elegir la forma de trabajar, nosotros, por ejemplo, podríamos hacer la suma vectorial de lo que sería el vector fuerza 1 y el vector fuerza 2. Acá yo he trazado ya una línea paralela al vector fuerza 2 y acá tracé una línea paralela al vector fuerza 1. Si utilizamos el método del paralelogramo, la fuerza neta viene dada por la diagonal de este pequeño rectángulo que se nos ha formado acá. Este sería el vector fuerza neta. Como previamente hemos visto, lo que vendría a ser el vector aceleración va a estar a lo largo de la línea del vector fuerza neta, es decir, este vendría a ser el vector aceleración. Y este es el ángulo que están formando con la horizontal. Comparten el mismo ángulo, tanto la fuerza neta como la aceleración. Si nosotros hacemos un pequeño análisis de esa figura, podríamos, por ejemplo, establecer que esta línea de acá va a representar lo que sería el vector fuerza 2. Si nosotros aún más observamos, tendríamos un triángulo que tiene la característica de que forma un ángulo de 90 grados, o sea que es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son muy fáciles de trabajar, ya que ellos tienen cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa, y se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer es lo siguiente: nosotros vamos a plantearlo de manera escalar, porque vamos a considerar que la manera escalar es la más sencilla. De manera escalar quiere decir que voy a trabajar con las magnitudes, es decir, voy a tomar esta forma de la segunda ley de Newton, que trabaja con la magnitud de aceleración, y voy a despejar lo que sería la magnitud de aceleración. La magnitud de aceleración va a ser igual a 1 sobre m multiplicando a la magnitud de vector fuerza neta. Ahora, ¿por qué decido trabajar de manera escalar? Decido trabajar de manera escalar porque como es un triángulo rectángulo y tengo la magnitud del vector fuerza 1 y del vector fuerza 2, se ve bastante sencillo conseguir la magnitud de vector fuerza neta. Es decir, si nosotros sacamos este triángulo aparte, vamos a suponer que vamos a dibujar el mismo triángulo acá, sacamos ese pequeño triángulo aparte y lo dibujamos, entonces nosotros podríamos tratar de plantear lo que sería el teorema de Pitágoras, porque obtenemos lo que sería la magnitud de este lado, que es la magnitud de vector fuerza número 1, tendríamos la magnitud de este lado, que es la magnitud de vector fuerza número 2, y lo que deseamos determinar sería la magnitud de este lado, que viene a ser la hipotenusa, y acá estaría ubicado el ángulo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos por teorema de Pitágoras y establecemos la hipotenusa es la fuerza neta, o la magnitud de la fuerza neta, entonces vamos a obtener la magnitud de la fuerza neta va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza número 1 al cuadrado más la magnitud de la fuerza número 2 al cuadrado. Poseyendo ambos valores, entonces lo único que tendríamos que hacer es sustituir. La magnitud de la fuerza neta definitivamente va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 newton, que sería el valor de la magnitud de la fuerza número 1, más 15 newton al cuadrado, que sería la magnitud del valor de la fuerza número 2, en newton. Eso nos va a dar la raíz cuadrada de 625 newton y finalmente obtenemos 25 newton. Y así habremos logrado determinar lo que sería la fuerza neta. Ahora, considerando que nosotros lo que deseamos es calcular aceleración y que la unidad de aceleración es metros sobre segundo al cuadrado y que la masa está en kilogramos, nos conviene hacer una pequeña conversión acá en la magnitud de la fuerza neta. Es decir, tomar los 25 newton y establecer que 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a 1 newton. Así obtendríamos que sería el mismo 25, pero que estaría en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Esto es para qué? Esto es porque esto lo podemos llamar ecuación número 2, a esta la podemos llamar ecuación número 1, y definitivamente que para proponer la solución todo lo que hay que hacer es sustituir 2 en 1.
y obtendríamos que la magnitud de la aceleración va a ser igual, por supuesto, sustituyendo el valor de la masa, que tiene un valor de 5 kilogramos. 1 sobre 5 kilogramos multiplicando a 25 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí hemos logrado determinar la magnitud de la aceleración. Ahora, deseamos determinar también el ángulo que está formando con la horizontal, este ángulo. Entonces, todo lo que tendríamos que hacer es plantear lo que sería la tangente del ángulo, es decir, la tangente del ángulo que se está formando con la horizontal va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es la magnitud de la fuerza número 2, sobre el cateto adyacente, que sería la magnitud de la fuerza número 1. Y podemos despejar el ángulo, que nos quedaría en función de lo que viene a ser la tangente inversa. Sería θ va a ser igual a la tangente inversa de la magnitud de la fuerza 2 sobre la magnitud de la fuerza número 1. Y eso es tangente inversa de, en este caso, 15 newton sobre 20 newton. Al sacar esta tangente inversa, vamos a obtener un ángulo para la horizontal de 36,87 grados. Y debemos recordar que ese ángulo que se está formando con la horizontal lo forma tanto la fuerza neta como la aceleración. O sea que ellas comparten el mismo ángulo, como se dijo previamente en la teoría preliminar. Entonces, hasta acá tendríamos la situación o la solución de la situación A.